todas estas historias llenas de vida. Dona desde $1 con tus tarjetas Banco Pichincha o con tus millas Pichincha Miles. Conoce más en suscríbete al planeta.pichincha.com. Probando. 1, 2, 3. Buenas noches a todos. Voy a compartir una información importante a este auditorio. Nombre de usuario, Cami96. Contraseña, Concierto de Maná 2008, todo unido. De mi cuenta de banco, en cambio, el nombre de usuario es... No compartirías así tus contraseñas, ¿verdad? Amigo, date cuenta. Al navegar, verifica direcciones y correos. No compartas tus contraseñas, ni des clic a enlaces sospechosos. Tu seguridad también es tu responsabilidad. Un mensaje de Asobanca. ¿Quiénes somos? ¡Toyoteros! ¿Y qué buscamos? Calidad y servicio. ¡Sí! Seguridad y aventuras. ¡Ajá! Rapidez y confianza. Y nuestros Toyota como nuevos. Los auténticos toyoteros sabemos lo que nuestro Toyota merece. Con tu mantenimiento periódico en talleres autorizados, tienes servicio de calidad, repuestos genuinos y aceite genuino de motor Toyota. Y tenga tu Toyota como nuevo. Importadora Tomebamba, Casabaca, Toyocosta. Toyota es Toyota. Poco se habla de impotencia sexual, pero es muy común y se presenta por diversas causas. En el Exial tenemos el tratamiento indicado. Agenda tu cita médica al 02-398-3350 y recupera esa sonrisa. Ofertas de verano. Para todos tus proyectos, la mayor variedad. Ven aquí y Mega Kiwi, manos a la obra. Encuentra las mejores ofertas y descuentos en más de 300 productos para hacer realidad todos tus proyectos. Ven aquí y Mega Kiwi, manos a la obra. ¿Sabías que la falta de ejercicio y el sobrepeso pueden poner en riesgo a tu corazón? Consulta a tu médico. Tomar una aspirina 100 diaria ayuda a prevenir 1 de cada 3 infartos en personas con factores de riesgo cardiovascular. Recuerda que el mayor riesgo es creer que no estás en riesgo. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. En primer término, el doctor Germán Rodas. Él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. El doctor Stalin Raza, constitucionalista, y también está invitado el periodista Arturo Torres del Código Vidrio. Queremos volver a analizar este tema recurrente en el Ecuador, como es la corrupción. Diariamente, semanalmente conocemos casos que escandalizan al país, quizás uno de los tantos últimos, lo relativo con las presuntas graves irregularidades en la prefectura del Cotopaxi. Luego de una investigación durante meses, Fiscalía y Policía hicieron seguimientos y se ha determinado estas presunciones de responsabilidad a la cabeza el prefecto de Cotopaxi, Jorge G., y otros altos funcionarios, incluso familiares, en donde hay presunciones de responsabilidad. Y así podemos extendernos lo que la propia Comisión Nacional Anticorrupción ha venido ilustrando durante años, la corrupción galopante en el sector de la salud pública, tanto en los hospitales públicos dependientes del Ministerio de Salud, cuanto de los hospitales del Seguro Social ecuatoriano. No hay poder humano que se ponga orden. Al contrario, partiendo de la institucionalidad tan golpeada en el Seguro Social, en donde no se puede cambiar ni siquiera los vocales de los empleadores, que son corresponsables de esto, el vocal de los trabajadores también corresponsables, pero no hay poder humano. Ahora hay un problema por el call center, que está a punto de concluir el trabajo para agendar citas. No hay medicamentos, no hay insumos. Este es un drama diario. Y mientras tanto, la situación se vuelve más compleja debido a falta de controles y transparencia en los procesos de adquisición de medicamentos. Doctor Germán Rodas, ¿cómo ve este panorama en estas condiciones?
¿Cómo tomar correctivos cuando no vemos voluntad política para enfrentar a la corrupción? Muy buen día. Por favor, el audio, Germán. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a usted, a los compañeros de la tertulia y a la audiencia. Realmente lo que usted describe no es sino parte de una realidad que atraviesa la vida de los ecuatorianos. Denuncias que van a la función jurisdiccional y que se demoran meses hasta que pudiese hacer el reconocimiento de la firma, por ejemplo, o en su defecto, la falta de una voluntad política desde las funciones más importantes del poder para arrancar en la recuperación de los dineros, por decir algo, o bien la institución de una secretaría que se llama Anticorrupción, que escribe documentos, filosofa sobre la corrupción, hace encuentros, pero que no se preocupa, por ejemplo, para decir que un ministro de Energía tiene que dar un veredicto sobre la base de un informe pericial hecho hace mucho tiempo por sectores vinculados a su familia, o asesores ad honorem que hoy le generan problemas al poder porque estaban involucrados en actos que podrían generar circunstancias muy complejas para el primer gobernante. Y a ello agrega usted este panorama que acaba de relatar respecto de instituciones como el IES, en donde pagan acumulado mediante convenios de pago a funcionarios en una empresa vinculada al tema del call center, y a los pocos días la empresa envía un documento diciendo nos vamos el 15 de agosto y ustedes arréglense como puedan, porque durante años fundamentalmente los delegados hacia el Consejo Superior del IES, personas como el señor Peso, el que le reemplazó el señor Rodríguez, o el señor Clavijo, están allí encaramados de manera permanente, sin favorecer y sin permitir que los intereses de la ciudadanía, y en este caso de los dueños del IES, puedan ser atendidos en esta materia, porque el conflicto de los hospitales y el conflicto de la entrega de insumos y medicamentos ha sido una permanente acción para que la corruptela se tome en el acto colusorio entre sectores empresariales privados y algunos sectores públicos del IES, los sectores públicos del IES, hagan su agosto de manera permanente. Es decir, seguimos viviendo una situación compleja en el país en materia de corrupción, que gracias a la opinión de periodistas serios, responsables, que hacen opinión, como en su caso Miguel, o que hacen investigación, como otros periodistas, como Arturo Torres, como Fernando Villavicencio, digo, gracias a ellos, también se ha ido descubriendo algunos asuntos. Concluiría diciendo otra idea. Por eso, precisamente, la Asamblea Nacional trató de poner en marcha una nueva ley mordaza para impedir que, en este caso particular que me atañe analizar, los actos de corrupción sean conocidos por la opinión pública. Es un panorama complejo, difícil, que si no arrimamos el hombro todos, efectivamente puede impedir la consolidación del Estado Nacional, o la disgregación del mismo, o la anacronía en el manejo del poder en función de intereses que no son de los ecuatorianos, sino intereses inclusive transnacionales vinculados al asalto a la economía nacional. Doctor Rodas, en los casos específicos que usted ha citado, ¿qué correctivos se ha visto que permitan al menos que se está combatiendo la corrupción, o simplemente continúa esta dinámica? Yo no veo una voluntad real en la lucha contra la corrupción. Esto de tener una secretaría que es el gato despensero o el ratón cuidando el queso. Esto de que la justicia sea lenta y a veces no llega. Aquello de que la Fiscalía, ni siquiera el primer caso emblemático de la Comisión Nacional Anticorrupción, el de Manduriaco, termina de analizarlo. Ya vamos 5 años o 6. Nos hemos olvidado Caminosca. Nos hemos olvidado todo el contexto de Odebrecht. Estamos a lo mejor próximos a que se nos entregue el metro, y lo que ha significado el asalto en la construcción del metro ya no nos importa.
y las hidroeléctricas que tienen la osadía de decir que sí están allí funcionando cuando una de ellas tiene daños estructurales fundamentales y otra no existe, me refiero a la del Pacífico. Cuando se investiga recién el tema de los helicópteros Drew, cuando han pasado tantísimos años, cuando nosotros mismos somos víctimas de aquellos que hemos denunciado que como no hay ninguna acción en la función jurisdiccional, nos demanden. Es decir, veo, por lo menos para decir de manera todavía cuidadosa, hay una falta de celeridad y hay una falta de acción evidente. Pero a veces llegamos a la conclusión de que hay una armoniosa actitud y una compasada acción que va permitiendo la impunidad en el mediano y en el corto plazo. De tal suerte que lo que nos queda es redoblar esfuerzos. Esta es una comisión ad honorem, este es un sacrificio de los individuos que nos hemos resuelto por pedido de sectores sociales actuar, pero creo que, insisto, hay que cohesionar la lucha anticorrupción desde los diversos sectores para exigir al poder la atención de los ecuatorianos, en favor de los ecuatorianos, y para poner orden y para sancionar a aquellos que han vilipendiado la patria, que han asaltado los recursos y que de manera ignominiosa siguen haciendo negocios con el Estado ecuatoriano. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Stalin Raza, constitucionalista. ¿Cómo afrontar esta pandemia también de la corrupción, en donde no hay poder humano, hay una debilidad institucional, una debilidad del Estado que permita, por un lado, investigar, sancionar y que no exista impunidad en el Ecuador? Doctor Raza, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días. Un saludo cordial a Germán Rodas y desde luego a la audiencia. Yo coincido en el diagnóstico que ha hecho Germán Rodas, que es un diagnóstico absolutamente completo, ¿no? Hay un librito de circulación relativamente reciente de Javier Gómez Jurado, se llama La corrupción en la historia del Ecuador, y él hace un repaso más o menos extenso acerca de cómo se han presentado estos casos en los que la constante, lamentablemente, en nuestra historia política ha sido la rapacidad y el manejo doloso, el manejo corrupto de los fondos públicos, la forma en la que los políticos han llegado al poder con la intención de servirse a sí mismos y de servir a los intereses de sus grupúsculos y de sus gavillas. Así que lamentablemente esto es una constante que ha vivido la historia política del país. Creo que no basta con quedarnos en el diagnóstico. La tarea que ha hecho la Comisión Cívica Anticorrupción es una tarea realmente encomiable, una tarea digna de reconocimiento, muchas veces ingrata, muchas veces que les ha traído a ellos consecuencias personales, consecuencias judiciales, a quienes ya no están acompañándonos y a quienes todavía continúan, como en el caso de Germán, pero de todas maneras es encomiable aquello. Creo que es muy importante establecer cuáles son los mecanismos institucionales que se deben ajustar para poder establecer un trabajo adecuado, objetivo y eficaz en contra de la corrupción, que vaya más allá del sainete también, porque hay algunos políticos y hay algunos funcionarios que hacen de esto sainete. Entonces hay que buscar cuál es la línea de lucha efectiva, eficaz y objetiva y real en contra de la corrupción. Fíjese usted, vamos a señalar uno de los primeros mecanismos institucionales que hoy día mismo hace crisis. Tenemos un Consejo de la Judicatura que está integrado por personas que o son encargados o son subrogantes de los subrogantes, que además tienen un presidente que no corresponde a quien debería ostentar la presidencia de ese Consejo de la Judicatura, que es a un delegado de la Corte Nacional de Justicia. Tenemos crisis institucional entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Ahí es evidente la ruptura que ha existido entre el presidente de la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Y tenemos déficit, por ejemplo, de fiscales, que es algo de lo que se queja permanentemente la señora fiscal general del Estado. Así que falta de presupuesto. La policía recién está estableciendo cuáles son los mecanismos en los que puede comprar equipos, en los que puede comprar camionetas
¿no? Camionetas, no se diga tecnología, la tecnología que es tan necesaria y que para casos de delincuencia organizada como los que se han presentado en los últimos días es indispensable, porque con camionetas no va a poder conseguir luchar en contra del crimen organizado eficazmente, son parches nada más que se ponen en esta lucha. Doctor Raza, en estas condiciones, ¿cómo lograr que el Ejecutivo, porque aquí los esfuerzos hemos podido ver, ha venido casi desde la iniciativa privada, la iniciativa social, como la Comisión Nacional Anticorrupción, mientras tanto no vemos acciones contundentes? ¿Qué decir, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, cuyo principal mandato es el combate, la lucha contra la corrupción, artículo 208 de la Constitución? Y ya ni escuchamos esa palabra. Están ahí también encargados, como usted bien ha dicho, doctor Stalin Raza, encargados, y simplemente no hay poder humano de hacer una acción de política de Estado para combatir la corrupción. Sí, en eso también coincido con Germán Rodas. No hace falta o no basta con crear una oficina de la Presidencia de la República que haga estudios y que se pase desvelada haciendo papers. Lo que hace falta es una decisión del Estado con el presidente de la República a la cabeza como su jefe, y en este y en otros órdenes de la cosa pública y de la gestión pública, ¿no? Saber que el Estado tiene que ser un Estado fuerte, un Estado que tenga la capacidad de regular, un Estado que tenga la capacidad de incidir en la opinión pública, un Estado que tenga iniciativa política en este y en otros temas más, en temas importantes como por ejemplo la reforma constitucional que viene siendo tan cacareada desde hace rato pero que no se llega a concretar, precisamente para establecer si esta sala de máquinas de la Constitución está funcionando bien o no, o cuáles son los engranajes de esa sala de máquinas que hay que ajustar para que las cosas empiecen a funcionar mejor. No hay diseño perfecto, desde luego, pero habrá que hacer cosas importantes. Por ejemplo, definir si sigue o no existiendo el tal Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Definir cuáles son sus competencias, si este fuera el caso. Trasladar esas competencias a un órgano que tenga la capacidad de hacer designaciones adecuadas, idóneas, ¿no? Porque tampoco es cuestión simplemente de decir vamos a quitarle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana y le vamos a pasar al Parlamento. A la Asamblea actual estamos seguros que queremos pasarle las funciones de designación de funcionarios tan importantes como los funcionarios de control o de la Fiscal General del Estado o del Procurador General del Estado a una Asamblea como la que tenemos. Entonces la reforma tiene que ser global, tiene que ser en su conjunto. Estos engranajes de la sala de máquinas de la Constitución tienen que empezar a funcionar adecuadamente. Eso es luchar de manera estructural, entre otras cosas, también en contra de la corrupción. No simplemente hacer paños de agua tibia y dejar o salir a comentar cada vez que existe un escándalo y que luego va tapándose después de 15 días con un escándalo nuevo, como estamos acostumbrados en el país, lamentablemente. Lastimosamente no vemos esas acciones, doctor Raza. ¿Por dónde arrancar que permita hacer esos cambios que vemos muy difícil? Las instituciones exhiben debilidad y mientras tanto la corrupción sigue tan galopante con casos que se han evidenciado en el país. Claro, es que mientras hay titubeo político de parte de todos los órganos que tienen que decidir la política, porque el Ejecutivo es el órgano de la gestión política por antonomasia, pero también la Asamblea, pero también la iniciativa tiene que estar llevada adelante por aquellos órganos que tienen capacidad normativa, ¿sí? El Consejo de la Judicatura tiene capacidad normativa, las superintendencias tienen capacidad normativa, la Contraloría General del Estado tiene capacidad normativa, la Corte Constitucional tiene capacidad normativa. ¿Dónde están los proyectos de reforma? ¿Dónde está la iniciativa política de política judicial para hablar de los casos de corrupción y para hablar de los temas de coyuntura? ¿Dónde está esa iniciativa de política judicial que tiene que llevar a la Administración de Justicia a una conducción adecuada primero y luego a tener objetivos claros para poder incluso tener la capacidad de pedirle al gobierno, deme financiamiento porque voy a empezar con este proyecto que busca hacer tal o cual cosa? Así es que mientras esa decisión política no exista, estaremos frente al avance progresivo y agresivo también de los grupos de crimen organizado que se están tomando el Estado. Doctor Germán Rodas, ¿qué cambios debieran introducirse para dar solidez institucional por un lado y por otro que hay una política de Estado
que permite enfrentar de manera firme y contundente estos actos de corrupción? Yo coincido de manera absoluta por lo dicho por Stalin. Creo que me refiero al doctor Stalin Raza. Se van a pensar que es con Stalin, y con él no coincido. Precisamente hay que desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, porque lo que allí ha ocurrido es que se ha hipotecado la acción de la sociedad civil y se ha estatizado la sociedad civil, precisamente lo que hacían los gobiernos o hacen los gobiernos dictatoriales. Creo que es importante pensar en un sistema nacional anticorrupción que tenga una serie de elementos que atraviesen la realidad desde la formación educativa de los jóvenes, pasando por estas iniciativas que tienen que ver con la desaparición a lo mejor del Consejo de Participación Ciudadana, trasladando adecuadamente a una nueva conformación de lo que podría ser un Congreso bicameral. Es decir, hay que discutir temas con el objeto de que no sean parches en un espacio o en otro. Creo que hay que construir, por lo tanto, un sistema nacional anticorrupción que dé fortalezas a los diversos sectores. Primero aquello, pero segundo, se vuelve indispensable que quienes ejercen el poder político tengan la voluntad de demostrarle al país y a los propios corruptos una acción enérgica para enfrentarlos de manera seria y certera. Cierto es también lo que ha dicho Stalin, hay una voluntad parcial para enfrentar la corruptela, a veces tapada con el acto mediático, con la parafernalia propia del momento preelectoral en el que estamos, en donde además vamos a ser testigos de otros actos de corruptela, candidatos de alquiler en partidos de alquiler, con ideologías y de alquiler, porque finalmente no hay ni debate, ni hay confrontación de ideas, y lo que es más grave, en este esquema también de la estructuración de una salida para enfrentar la corrupción, también tiene que ver, en este tema puntual que acabo de señalar, electoral, un código de la democracia que se preocupa de los resultados cuantitativos, es decir, cuántos votos tiene una organización, que preste el nombre para que participe alguien, y no se preocupa de fortalecer tendencias, ideologías, corrientes doctrinarias que pueden amalgamarse entre sí, etcétera. También hay estas desviaciones propias del sistema y desde el poder que impiden transparencia, en este caso democrática. Creo que es indispensable también que la sociedad civil, que no solamente está expresada en la Comisión Nacional Anticorrupción, que esté expresada en la opinión de la prensa, que esté expresada en las universidades y en otros espacios, actúe de manera frecuente, constante, para al menos demostrar la existencia de determinados casos, pero sobre todo para presionar que estos temas, estos casos, estas denuncias tengan la sanción correspondiente. Nosotros hemos demostrado 75 delitos a lo largo de nuestro trabajo como Comisión Nacional Anticorrupción. Pero tenemos que estar constantemente actuando para que el trámite avance de un escritorio a otro, caso contrario se los olvida. Hemos llegado en Fiscalía a reconocer las firmas en el último piso, encargándole a un oficial o a un sargento para que nos dé ese trámite. Es decir, hay también desde el poder y desde las funciones encargadas de la investigación, maltrato a la denuncia pública. Y evidentemente otras denuncias también se quedan porque no hay la ponderación adecuada. No hablo por la Comisión Nacional Anticorrupción, hablo por el denunciante común, de la protección al denunciante. Ese es un tema importante. La legislación también se ha quedado corta, pero creo que lo que se nos está demostrando es que hay un avasallamiento de los corruptos y hay una lentitud en los organismos públicos y de control para actuar y para responder. De tal suerte que creo que de lo que se trata, y lo vuelvo a decir, es de juntar los esfuerzos de todos para que estos no sean actos de protagonismo individual, no sean actos
simple y llanamente de parafernalia, sino sea una voluntad expresa de los ciudadanos para poner un punto, al menos respecto de algunos temas. Me preocupa, por ejemplo, aquello de la convocatoria en esos días ya, a propósito de verse declarado en estado de emergencia la salud. El CERCOV elaboró una lista. En esa lista, ¿están o no están? Es la pregunta. Todos aquellos que han asaltado al país vía la venta de insumos y medicamentos, porque además se han cambiado de RUC, porque además están presentándose como otras empresas cuando son las mismas del asalto de los últimos 15 años. Estos son temas que deben transparentarse y que deben darle el poder con la información adecuada a la ciudadanía para tranquilidad de ella y del propio país. Pero toda esta tarea no tendrá éxito ni posibilidad si es que simple y llanamente la lucha anticorrupción termina siendo un embudo cuyo final es una participación electoral o un protagonismo. Creo que esta es una acción y esta es una lucha de convicción que lo desarrollamos algunos ecuatorianos sabiendo que no vamos a buscar carrerismo electoral ni participación en ninguna cosa que no sea el bienestar común. Lo han hecho personas de significación. Acabo de ver que se incorpora Arturo Torres. Él es uno de ellos. Hay otra gente que lo ha venido haciendo, el propio Stalin. De tal suerte que hay ciudadanos con voluntad para cambiar este país. Lo que hay es un poder omnímodo que de todas formas no permite las bisagras fundamentales para abrir la participación democrática, entendiendo que la democracia no solamente es el encuentro electoral cada 2 o 4 años, sino es la democracia radical que se mueve día a día. Doctor Rodas, a propósito de su señalamiento, 75 casos que han sido analizados, ¿cuántos de estos se han ventilado, han avanzado o siguen allí? Algunos han avanzado porque han sido denuncias que están ya en el espectro nacional sobre el tema de las hidroeléctricas particularmente, pero hay otros que están allí. El caso más emblemático de la comisión, por el cual casi nos llevan presos por la gestión del señor Poli y por la lectura de un veredicto que hizo una jueza de apellido Matamoros, que es Manduriacu, está paralizado. Hemos hablado con la fiscal hace 2 meses. Está paralizado, estamos hablando de 5 años atrás. De tal suerte que las cosas no son fáciles y son de una lentitud impresionante. Hay otros casos como el del Hotel Quito, que presentamos la documentación pertinente respecto de lo que es este asalto en la venta del hotel. Y las cosas siguen todavía en el reconocimiento de firmas. Se ha avanzado en alguna que otra tema. Pero yo pongo 2 elementos para demostrar que las cosas no marchan con la rapidez con la cual se requiere. Y tampoco con la parafernalia con la que otros casos avanzan, que solamente son parte de la parafernalia, o que se quedan en la información parcial. Yo quisiera saber qué pasó con el tema de la investigación llamado el tema Danubio, que involucraba a un asesor ad honorem. ¿Qué está pasando con la externalización de las farmacias, en donde hay otro asesor ad honorem que es dueño de una estructura fabulosa de farmacéuticas en el país, que está llevándonos a una situación al menos preocupante? Estos son temas que hay que transparentar. Y lo que hemos dicho aquí, oficinas estatales y gubernamentales que hacen papers y documentos en vez de enfrentar a la corruptela. Es decir, nos queda en la sociedad civil, en la prensa de investigación y en este tipo de programas el poder alzar la voz para ojalá conmocionar la estructura del pensamiento social de este país, pero sobre todo para demostrar que frente al poder hay un contrapoder vinculado a la sociedad civil que debe ser lo suficientemente capaz para alterar el orden en el buen sentido de impedir que la corruptela, el latrocinio y la perversa manipulación de los recursos del pueblo ecuatoriano sean utilizados en detrimento de la salud, la vivienda, la educación, etcétera, que requerimos todos los ecuatorianos. Miguel, el tema de la seguridad social no solamente es la cola, la ausencia de ahora del call center o de un call center que inactivo, que se paga con convenios de pago. Es toda esa estructura.
de inadecuada atención, y es el intento de la promoción inclusive para que alguna persona que manejó mal el Teodoro Maldonado del hospital, inclusive pretenda llegar a dirigir el IES como director nacional. Es decir, estos contrasentidos solamente se pueden enfrentar con la acción y la opinión. Doctor Rodas, permítame, lo grave es que no hay poder humano. Se criticó la corrupción en el correísmo, luego en el morenismo, y ahora en el caso específico del Seguro Social, no es posible 3 presidentes del Consejo Directivo. El primero, un experto en seguridad, el ingeniero Jorge Madera, denunció que hay mafias en el Seguro Social. Más rápido se fue él que siga el resto, los vocales de los empleadores y de los trabajadores, que siga la misma estructura, y no hay poder humano, y eso sigue allí, doctor Rodas. Así es. Fíjese, este tema del call center, que es una demostración palmaria de lo que estamos hablando. Hacemos la denuncia, call center se retira, chantajea al IES, le chantajea cuando dicen no podemos ahora trabajar porque no nos pagan. Le pagan acumulado con otro convenio de pago por una cifra enorme. Una vez que recibe el pago, envían una carta y dicen ya no vamos a atender el call center. Y el call center no puede ser atendido, evidentemente, porque en los últimos años, debido a la actitud inescrupulosa de los delegados, Peso, y luego César Rodríguez, que le reemplazó a Peso, y luego Luis Clavijo, que está allí a nombre de los trabajadores, a espaldas los dos de sus mandantes, han impedido el concurso. El concurso debió haberse hecho hace 3 años. Solamente allí, un dato. ¿Qué debemos hacer? Pues afiliados, asegurados, etcétera, los dueños del IES, pues asumir actitudes frontales. Hay que cambiar de alguna manera a esos delegados, a Rodríguez y a Clavijo, por ejemplo, que han impedido el llamar a concursos, porque debe haber algún arreglo. Y además y adicionalmente, hospitales del IES que son los que ponen a los directores para que firmen los documentos de la corruptela y el engranaje de la compra-venta de insumos y de medicamentos. Es decir, toda esta perversidad, toda esta acción de asalto omnímodo a los recursos del IES tienen que ser defendidos ya no por las autoridades, sino por la voluntad de sus afiliados. Me va a decir Miguel, y me van a decir seguramente Stalin y a lo mejor Arturo, pero bueno, ¿cómo? Pues, y yo quiero ir más allá. Hay que actuar. Y actuar significa movilizarse. No solamente esperar que algunas gentes cumplan la tarea de la denuncia para mirar qué ocurre. Yo creo que hay que ir más allá, porque no tenemos otra posibilidad. Y no quiero llegar a otro extremo, porque habría que decir, habrá que impedirles el ingreso a estas personas que no representan a nadie, o que representan sus propios intereses y que se han perennizado. Esto para hablar del IES. Pensemos en la estructura de salud pública. Los mismos corruptos que venden en el hospital Teodoro Maldonado y en los Ceibos, los que venden insumos, se dan la vuelta y van a vender en los hospitales de La Tacunga, de Ambato, de Riobamba, en Machala, los mismos insumos. Pero participan con otros nombres, participan con otros RUCs, y nadie sabe, el CERCOP no sabe, no se da por enterado. De tal manera que también hay que ponerle la mira a entidades como el CERCOP, que no es sino una fuente de inacción, pero además de impedir que se clarifiquen las cosas. Estos son temas que hay que hacerlos. El cambio estructural de este país tiene que ser la gran salida, porque el problema de la corruptela es un tema estructural. Pero mientras nos quedamos en este gran cambio, tenemos que movilizar a los ciudadanos por voluntad propia, por racionalidad frente a esa circunstancia y por convicción. La convicción por delante, detrás de lo que es el mediatismo, que puede ser hasta electoral, detrás del impedir que no haya ese mediatismo, que no hace sino daño y que le hace el juego a la corruptela. Saludamos a Arturo Torres, periodista de investigación de Código Vidrio, y los casos se van sumando. La semana anterior nos ilustraban en primicias el caso de presuntas irregularidades en el correísmo. O sea, seguimos hablando de eso en el sector petrolero. Y lo último, la semana anterior, luego de un operativo de varios meses de investigación, fiscalía y policía, se detecta presuntas graves irregularidades en la prefectura del Cotopaxi. Quisiera empezar con este tema. ¿Cómo evoluciona? Arturo, muy buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Saludos cordiales a Germán y también a Stalin. Un gusto compartir con ustedes
Creo que lo que pasa en la prefectura a partir de las revelaciones que hace la Fiscalía en la audiencia, o sea, cuando presenta sus indicios de que puede haber una asociación ilícita alrededor de presuntos delitos, creo que es básicamente como una pieza más de esta fotografía que nos está mostrando Germán sobre la corrupción sistémica, ¿no? O sea, la corrupción que lo toca todo, y en el caso concreto de los gobiernos seccionales, vemos por el lado de la Contraloría, una Contraloría desbordada, porque de lo que se puede apreciar en los elementos que ha ido recabando la Fiscalía, incluso tenían contactos con gente de la Contraloría para que tapen lo que estaba pasando, sí. Entonces, esta es una parte fundamental del caso, porque no es solamente la corrupción, el cometimiento de estos presuntos delitos, sino cómo la autoridad también es cooptada y se forma parte de este sistema de complicidad, ¿no es cierto?, que en este caso tiene que investigarse, pero hay algunos testimonios que nos hablan de eso, de cómo buscan tener acuerdos con un auditor específico para que no haga bulla, no haga ruido sobre unos temas de contratación que están llevando a cabo en la prefectura. Entonces, el esquema que se monta en la prefectura, desde que el prefecto prácticamente llega en el 2014 a ese cargo público, es un esquema muy pensado en función de que obtener réditos de la asignación específica de contratos a ciertos empresarios y a cambio recibir pagos, coimas, ¿no es cierto?, que luego eran entregadas a terceras personas o a los mismos funcionarios de la prefectura, que incrementaron de manera muy importante sus patrimonios, los cuales no coinciden con sus salarios y sus sueldos como funcionarios públicos. Y lo mismo ocurre con los empresarios, que declaran un pago de impuestos muy inferior al movimiento financiero que tienen en los bancos del país. Ahora, ¿cómo lograr para que no queden tantos casos en la impunidad o demore la investigación? ¿Cómo lograr que se agilicen estos procesos, Arturo? Es una pregunta compleja, Miguel, sobre la cual la preocupación es permanente en función de los tiempos, ¿no? También los tiempos de la prensa, los tiempos de la sociedad son diferentes a los tiempos del Estado, que se vuelve una especie de paquidermo, ¿no es cierto?, frente a toda la oleada de denuncias y de casos de corrupción, que realmente no hay fiscalía, no hay contraloría, no hay organismo de control que sea capaz de procesar. Y además, yo creo que el esquema, la estructura en la que está armada la Contraloría, por ejemplo, sabemos que hay una justicia politizada. Germán acaba de hablar de estos casos que están represados años y tienen suficientes evidencias. Entonces, aquí hay un problema más de fondo de cómo se están procesando las investigaciones y cuánto de politización hay en estas instituciones que no permiten en ciertos casos fluir, y en el otro caso es la estructura burocrática o la falta de agentes, de funcionarios que puedan atender a tantos requerimientos. O sea, lo que pasa también, Miguel, es que de alguna forma la corrupción se está normalizando. Se premia al corrupto porque vemos cómo, basta salir a la calle y ver una realidad de todo el tiempo. Vemos edificios levantándose, autos lujosísimos que salen fuera de contexto, ¿no es cierto? O sea, hay un tema que está detrás que también nos habla de una sociedad que está normalizando la corrupción como práctica para llegar a tener éxito, entre comillas. Entonces, me parece que este tema no está siendo abordado porque también tenemos una gobernanza criminal que está copando los espacios del Estado, superado y desbordado por la gobernanza criminal que tiene empleados en diferentes organizaciones del sector público, tiene actores en el sector privado. Hay un tema estructural muy fuerte en el cual hay una especie de Estado paralelo que se ha ido enraizando en el país, y por eso es que
precisamente vamos a seguir en el diagnóstico si no atacamos el problema de fondo, que es el Estado formal está agrietado, Miguel, y hay una gobernanza criminal que está copando todos esos espacios, porque además tiene unas posibilidades económicas, se mueve mucho más rápido, la legislación es desbordada, ellos tienen unas estructuras que son mucho más dinámicas que las del Estado formal. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Y va a ser difícil, imposible, que a partir de confiar en los mismos esquemas de control que tenemos, superemos lo que estamos viviendo en función de los casos de corrupción. Vuelvo con el doctor Stalin Raza. Decía el doctor Germán Rodas, se necesita quizás una legislación más fuerte. Esta ha quedado corta. Sin embargo, vemos que si por lo menos se cumpliera el ordenamiento jurídico vigente, por lo menos algo se respondería frente a estos casos. El cambio vemos muy difícil, dada esa estructura de la Asamblea Nacional, dadas las condiciones internas en lo político, la debilidad institucional, la debilidad del Ejecutivo. ¿Cómo lograr por lo menos, doctor Stalin Raza, que se aplique lo que rige en el Ecuador? Lo cual resulta un contrasentido, debiera aplicarse siempre. Sí, un saludo cordial también a Arturo, que se incorporó recientemente a la conversación. Yo creo que es verdad lo que usted dice, Miguel, es verdad que aquí hay leyes que no se aplican, pero también es verdad que para responder de alguna manera a esta angustia que siente Arturo, que siente Germán y que sentimos en una buena parte de la ciudadanía, sobre este funcionamiento paquidérmico, como usó el término Arturo, de la función judicial, de la justicia. Yo creo que sí es necesario entender y hacer algunas reformas fundamentales, ¿sí? El derecho penal, que es el derecho que va a tener que operar en estos casos, tiene que tener algunas nuevas visiones. No podemos seguir aplicando el mismo procedimiento penal para todos los casos. Me explico, no podemos seguir aplicando el procedimiento penal que se aplica para aquella persona que roba 2 o 3 gallinas, donde se entiende que existe un poder del Estado que se dirige en contra del ciudadano y que por lo tanto a ese ciudadano hay que darle un resguardo de garantías especiales, reforzadas, para que no sea víctima de los excesos del poder del Estado. No se puede aplicar con el mismo criterio a los casos de delincuencia organizada, de crimen y de delincuencia transnacional, por ejemplo, a los temas de narcotráfico, a los temas de las bandas criminales que hoy se están tomando también en las ciudades mediante la violencia. El procedimiento penal pensado para esos grupos tiene que ser diferente, un derecho penal de varias velocidades, porque esos grupos no se encuentran frente a la disminución de poder frente al Estado. Por el contrario, tienen a veces hasta la capacidad para ponerle de rodillas al propio Estado. Entonces, las garantías que se da en el proceso penal para ese tipo de personas tienen que ser pensadas de manera diferente. Y eso sí tiene que pasar por una reforma legal. Por ejemplo, en los casos de delincuencia económica, en los casos de corrupción, prototípicamente, hay que hacer algo como lo que hacen otros países. Los delitos económicos tienen que perseguir el beneficio económico. Sí, también, por supuesto, el castigo personal al individuo delincuente o a los grupos de individuos delincuentes, pero fundamentalmente el beneficio económico. Y para eso la investigación, la sanción y la ejecución de la sanción tienen que dirigirse a eso. Fíjense ustedes lo que está pasando ahora en casos, lo que ha pasado en los casos que vienen a conocimiento del Ecuador porque tienen influencia, los casos que se investigan en los Estados Unidos. La gente en los Estados Unidos, los procesados, tienen que verse forzados a confesar o a reconocer sus delitos, porque de lo contrario, el patrimonio y los beneficios económicos que ellos han percibido de esos delitos van a verse afectados grandemente. En primer lugar, los beneficios económicos son incautados. Los bienes mal habidos son incautados, los bienes de testaferros son incautados y luego vía la presión que se produce por la falta o por haberles asfixiado con la obtención de sus beneficios económicos, se obliga a que estas personas se vean en la necesidad de proporcionar información a las fiscalías o al Departamento de Justicia del Estado para que sea posible luchar en contra, ir por los peces gordos, luchar en contra de la corrupción en general. Entonces, en la delincuencia económica en el Ecuador también tiene que haber una reforma que busque
busque esto antes que simplemente esperar que una persona vaya a estar condenada a cumplir 5 o 6 años de prisión en la cárcel y que luego salga a disfrutar de todos los beneficios económicos mal habidos a través de él mismo o a través de terceras personas, testaferros o de empresas en paraísos fiscales. Entonces hay que repensar aquello. Y para esto, ¿qué es necesario? Que quienes tienen la iniciativa de la política judicial la tomen, ¿sí? Los jueces organizados a través de sus asociaciones, los abogados organizados a través de sus gremios y de la academia, el Consejo de la Judicatura que tiene iniciativa normativa, el presidente de la República que tiene esa oficina donde se hacen papers. Bueno, que se haga por lo menos un proyecto de ley que busque reformar el sistema penal en estos ámbitos y que se presente ese proyecto de ley. Las bancadas aquellas de las que todavía se puede rescatar algún tipo de decencia en la asamblea, ¿sí? Las bancadas que hacen de la lucha en contra de la delincuencia su caballo de batalla, bueno, pues que orienten a este tipo de problemas que hoy son los que afectan y que apremian a la ciudadanía, y no que se preocupen simplemente del sainete de decir que están luchando en contra de la delincuencia, buscando que a los delincuentes de bagatela se los exhiba frente a las cámaras. Sí, eso también, pero no solo eso, más que eso, la lucha en contra de las organizaciones y de las estructuras de poder. Terminar con esto que ha dicho Arturo y con lo que ha dicho también Germán, terminar con estos grupos que a través de cofradías se organizan en las instituciones del Estado y en los gremios aún de profesionales para cooptar y para monopolizar aquellos casos donde ya son conocidos, que son casos que tienen que ver con delincuencia organizada o con casos de corrupción y que trabajan ya con instancias del propio poder para seguir manteniendo esos círculos. Aquí en esta radio se ha denunciado, y yo hoy me hago eco de esa denuncia, Miguel, la semana pasada. Existen cofradías y grupos de abogados que se dedican en argolla a patrocinar y a llevar adelante estos casos y a abusar de las garantías jurisdiccionales, a abusar de la acción de protección, a abusar del habeas corpus para obstaculizar el trabajo de la justicia. Esa no es la misión de los abogados. La misión de los abogados es hacer una defensa, sí, de sus procesados, pero dentro de las reglas de juego, dentro del ámbito de la constitucionalidad y la juridicidad. Doctor Raza, ¿y cuáles serían esos mecanismos para las reformas? Vemos aquí también una debilidad. ¿Cómo recurrir a esa asamblea desprestigiada? ¿Va a hacer cambios a la reforma al Código Orgánico Integral Penal? Es decir, ¿estamos casi atrapados sin salida? Mire, pero con iniciativa política, con decisión política, que es lo que hoy no existe, que es lo que no se ve, ¿sí? El presidente de la República tiene que mandar el proyecto y son temas que sintonizan con la angustia ciudadana, como son temas que sintonizan con la angustia ciudadana, por ejemplo, aquellas malhadadas reformas que se aprobaron a la ley de comunicación y que usted ha visto, y se ha visto cuál ha sido la reacción de la ciudadanía favorable o desfavorable, mejor dicho, a la aprobación de esas normas y favorable a que el presidente las vete. Y el presidente creo que va a tener que sintonizar con ese sentimiento ciudadano y con ese clamor y va a tener que vetar esas reformas. Bueno, ahora el clamor ciudadano es la lucha contra la corrupción, es la inseguridad, es la violencia. El presidente de la República, los órganos que tienen a su cargo la capacidad de la iniciativa normativa para enviar proyectos de ley tienen que hacerlo. La sociedad organizada, la sociedad civil, como lo dice Germán, organizada, debe presionar también para que los asambleístas cumplan con su tarea y los asambleístas tendrán que hacerlo. O sea, porque la otra opción es decir, bueno, tenemos una asamblea bloqueada, tenemos un presidente de la República que carece en absoluto de iniciativa política. Esperemos a que venga este peloteo entre las leyes que no presenta el presidente de la República y aquellas que presenta con tibieza, aquellas que no le aprueban y donde el presidente tiene que ejercer el derecho o la facultad de veto y quedamos en nada. Para eso precisamente sirve la iniciativa ciudadana y la ciudadanía tiene que empezar a dar cuenta de que si no se encuentra satisfactoriamente representada, convenientemente representada, pues tiene que empezar a organizarse y presentar proyectos y presentar iniciativas. La Corte Constitucional tiene gran parte de la responsabilidad para disciplinar este ejercicio abusivo de las garantías jurisdiccionales, de la acción de protección, ahora del habeas corpus. Ya hemos visto cómo se hacen denuncias por parte de la Policía Nacional de que en el famoso caso Norero se estaría haciendo un entramado
de garantías de habeas corpus para pretender beneficiarle a él y a su grupo. Entonces, la Corte Constitucional tiene la obligación de seleccionar los casos, tiene la obligación de escoger un caso y a propósito de ese caso, dictar una jurisprudencia que les diga a los jueces, ustedes pueden llegar hasta aquí, de aquí no pueden pasar. Esto no puede servir para obstaculizar la tarea de la justicia, debe servir para promover los derechos de las personas que han visto atropellados de sus derechos por la actuación abusiva del Estado, pero no para servirse de ellos y obstaculizar la tarea de la administración de justicia. Doctor Raza, ¿qué piensa de este último caso que fuera denunciado, descubierto, que está en investigación penal, el caso de la prefectura del Cotopaxi? ¿Un caso más, una raya más al tigre? Bueno, yo creo que de acuerdo con lo que se ha escuchado, de acuerdo con lo que se ha presentado incluso por el periodismo de investigación, yo también estaba escuchándole a Arturo hace poco en un medio de comunicación y él hablaba sobre los elementos de convicción que existen, la cantidad de evidencia que existiría y que ha sido presentada en ese proceso que además tiene que ser público, ¿no? Que además tiene que ser de capacidad de acceso para que todas las personas de la sociedad puedan hacer un escrutinio de cómo se está llevando ese proceso, para que la academia lo estudie, para que los abogados se pronuncien acerca de ese proceso, precisamente para hacer este control social que es tan necesario. Pero parecería que la evidencia es tan abundante que de ahí se va a extraer algunas otras investigaciones adicionales. Parecería ser, esto estará por verse durante el proceso, se demostrará durante el proceso, que existe efectivamente una estructura organizada, delincuencial ahí que trabajaba a nivel de cobro de diezmos, a nivel de otorgamiento de contratos, a nivel de beneficios personales y familiares de parte de funcionarios de esa prefectura. Todo esto está sujeto a demostración, pero es importante que se abra el debate sobre cada una de las incidencias de este proceso para que se escuchen las voces, por supuesto, de la Fiscalía que va a llevar adelante el caso, de los abogados que defenderán a los procesados, pero también este control social indispensable para que los jueces no se sientan presionados por los medios de comunicación, no bajo ningún concepto, pero sí que actúen en contexto de lo que ocurre en su sociedad, de lo que la ciudadanía está pidiendo, de que sepan que tienen que adecuar los mecanismos institucionales y jurídicos para dar un mensaje fundamental, que es el mensaje de no impunidad, porque el mensaje de impunidad que se genera desde el Estado, desde la actuación de los jueces, es un mensaje perverso que nos va llevando a la anomia, al momento en el que casi ya nos encontramos. Es el momento en el que nos da lo mismo cuáles sean el número de muertos en las cárceles, porque son una estadística más. El número de casos de corrupción, porque engrosan la pira de los casos de corrupción que están acumulándose en las fiscalías. Del número de la cantidad de millones por los que se ha perjudicado al Estado, porque son varios millones más. Este estado de postración en la que la gente ha perdido la capacidad de asombro, ha perdido la capacidad de disgustarse, viene en buena parte por los mensajes de impunidad que se dan desde el Estado. Una opinión concreta, doctor Germán Rodas, de la denuncia que se hizo pública y que recogiera Código Vidrio, Arturo Torres, de las presuntas graves irregularidades en la prefectura del Cotopaxi. Por favor. Es una investigación que exige la absoluta rapidez y transparencia para que las cosas queden clarificadas, no porque la denuncia nos genere dudas, sino porque no puede haber una conducción y un manejo tan deleznable de probarse la denuncia que lo que ha ocurrido en la provincia de Cotopaxi. Porque además va a abrir la brecha seguramente para otras investigaciones en otras provincias, de eso estoy seguro. Nosotros presentamos una denuncia por la que demostrábamos que los GATS de algunas provincias, recuerdo que son de El Oro y de Esmeraldas, obtenían recursos del Banco del Estado con los arreglos previos hechos con las empresas constructoras que también se movilizaban de una provincia a otra para el atraco. Los GATS también son, a propósito de lo señalado, un espacio en el cual se aprovechan recursos, se generan grupos delincuenciales y su acción, la de los GATS, la de determinados GATS, es omnímoda. Vuelvo a repetir, esa es una investigación que va a abrir muchas
espacios para dar el seguimiento. Y no me sorprende agregar que casi ha sido una práctica en esos GATS pequeños, porque la estructura de la delincuencia está tomada varios espacios de control. Pero sobre todo lo que aquí se ha señalado, compañeros y amigos, esta actitud de permitir que el atraco sea dado a conocer, esta actitud social, esta especie de tranquilidad popular y poblacional, porque el dato es un dato adicional más en estadística. Esta normalización de la corruptela es lo que nos puede agravar la realidad que vivimos. Tanto es así que cuando uno entrega la información, no solo vía la denuncia, sino la información práctica, lo hicimos al vicepresidente de la República el año pasado respecto de los grupos que están atracando en la venta de insumos médicos y nadie hace nada. Uno piensa que esta normalización viene desde las esferas altas y evidentemente se riega a manera de diáspora en el conjunto del país. Esto es lo grave. Si el país no se convulsiona en términos de cambiar la realidad, vamos llegando a una circunstancia en la que la corruptela ya no será solamente el hecho del escándalo de algún día o de algún momento, sino que será la que controle el ejercicio real del poder, ya no solo el formal, controle la actividad de la función jurisdiccional, resuelve y defina el manejo de la cosa pública y sobre todo instrumente la acción política como el mecanismo también formal allí sí para protegerse. Es decir, este es el momento en el que debemos dar un paso obligado para cambiar lo que está siendo un cauce en favor de la corruptela y de los grupos delincuenciales. Yo le felicito a Arturo por la investigación. Y ahora hay que todos proponernos porque la investigación llegue a una conclusión definitiva, para que la ley establezca lo que debe establecer, para que los correctivos se produzcan, porque, insisto, hay muchos gaps que van por ese mecanismo. Y sobre todo, que no nos hagan olvidar estas circunstancias, los escándalos enormes como el de Odebrecht. Ya Quito va a tener el metro, qué bien y qué bueno, pero ese es un metro que se ha constituido sobre el sobreprecio y sobre el manejo irregular entre la empresa Odebrecht y la española que estuvieron al frente. Todo aquello debemos fortalecer en la acción para la investigación. Y desde luego, la opinión talentosa como la de Stalin, para decirnos también cuáles son los mecanismos de la supraestructura, del manejo de la ley, etcétera, que deben permitir que la estructura social ecuatoriana no vaya por el camino que está siendo conducido, desgraciadamente, o por la falta de decisión de la autoridad, o por la actitud permisiva de la ciudadanía, y sobre todo por una búsqueda inadecuada de aquello de generar un espacio de nuevas realidades en las juventudes. Hay que educar al joven, hay que educar y promocionar valores para que no piensen que el tener esta vida de acomodo a costa de cualquier precio ha de ser el tránsito único en la vida de los ciudadanos. También esos valores hay que construirlos y hay que rescatarlos. Arturo Torres, ¿cómo lograr armonizar una política? Los casos se siguen evidenciando, como ha sido la publicación de investigaciones periodísticas como Código Vidrio, pero lastimosamente vemos que esto o se queda en investigación o simplemente no se llega a la sanción y la impunidad sigue reinando en el Ecuador. El caso de la prefectura del Cotopaxi es una de las investigaciones que debiera avanzar y concluir, por cierto, en el debido proceso, con derecho a la defensa, pero no puede ser un caso más de tanto acto de corrupción en el Ecuador. Así es, Miguel, creo que debería haber una consecuencia. Evidentemente esto tiene que seguir el curso de la justicia, del debido proceso. Creo que nosotros también en ese campo debemos ser respetuosos de todo el procedimiento que debe seguirse, porque se presume la inocencia de quienes están ahora siendo o en el ojo de la tormenta por este caso que, como yo mencionaba hace un momento, yo lo
lo veo sólido porque hay algunos indicios, ¿no es cierto?, que han sido cruzados, no son solamente testimonios, sino pruebas documentales, tenemos escuchas, entonces no es un caso que esté así nomás. Arturo, si me permite, o sea, las pruebas hay, las evidencias hay, pero quizás en el Ecuador no se viene imponiendo la mentira a la verdad. Vea lo que pasa ahora en coyuntura, lo que decía Germán Rodas y lo avalaba Stalin Raza. El correísmo ahora está diciendo que el caso de Odebrecht es un montaje, que todo fue forjado, y eso lo ha dicho la hoy vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que es de UNES. Es decir, estamos yendo contracorriente. ¿Qué hacemos? Sí, o sea, a mí también me llama, bueno, no me llama la atención esta construcción de una posverdad, de una narrativa que es parte de una estrategia del correísmo que se ha visto ya desbordado por todos los casos de corrupción que surgen y no sabremos al final toda la corrupción que este gobierno, estos dos gobiernos del correísmo, básicamente, y luego, bueno, con Lenín Moreno, que se mantuvo de alguna forma algunas prácticas, pero me parece que es importante tener en cuenta que estamos frente a una arremetida, a una contraofensiva que desde la narrativa propagandística se quiere construir para lavar la imagen frente a las elecciones. O sea, las elecciones seccionales que se vienen el próximo año son vitales para el correísmo, ¿no es cierto?, para mantener a su electorado cohesionado, tratar de influir, y por eso es que es básicamente la historia del infiel que es agarrado con dos amantes por su esposa en una habitación, lo niega todo y básicamente le quiere sacar a su esposa del dormitorio porque está haciendo algo totalmente imprudente. O sea, en este caso es evidente cómo hay una estrategia por lavar imagen a partir de una construcción que ha hecho el mismo expresidente Correa desde afuera, con un equipo que tiene articulado en diferentes países, que hay muchos recursos para construir esta narrativa de que todo lo que se ha hecho es una persecución. Entonces hay una coartada construida a partir de una narrativa de victimización que es permanente y sostenida. Ahora resulta que todo lo que ha investigado la justicia respecto a la corrupción del correísmo es una falacia, es una invención, es una persecución, y todo lo ponen en el campo político. Lo sacan del campo judicial de corrupción y lo ubican en el campo político propagandístico. Esta es una metodología que el que fue el maestro fue Goebbels, con Hitler, ya lo sabíamos, la construcción esta de la propaganda y cómo pueden ellos pegar en las emociones, ¿no? Porque no apuntan a la razón, sino apuntan a las emociones, son muy, muy recursivos, utilizan todo tipo de elementos, de argumentos, están preparando documentales, testimonios, o sea, es una batería la que tienen lista. ¿Por qué? Porque están preocupados frente a las elecciones y a los resultados del próximo año y vemos que la Asamblea Nacional también está totalmente desprestigiada. ¿Y cuál es el principal bloque en la Asamblea Nacional? El correísmo. Y por lo tanto ellos están tratando de construir esta imagen a partir de pegar en el imaginario de la comunidad con estas falacias de que básicamente todos los casos y todo lo factual que se ha conocido y se ha judicializado básicamente es un invento por una persecución. Entonces hay una trama ahí que está muy, o sea, digamos, muy bien organizada, muy bien propuesta para precisamente engañar a la comunidad y construir un tema más bien con un cariz muy propagandístico. Bien, yo quiero agradecer al aporte porque de esto podemos seguir hablando toda la mañana. Se ha reactivado la investigación y el proceso penal por el caso de los helicópteros Drup, que también se ha mencionado esta mañana. Y desde el correísmo todos, incluida la primera vicepresidenta de la Asamblea, todo dicen que ha sido falso.
Es decir, como señala Arturo, tratar de engañar al Ecuador, repitiendo 100 veces la mentira para que se haga verdad en esta corriente que no puede caer el Ecuador. Quiero agradecer el aporte y seguiremos hablando de las acciones para combatir la corrupción al doctor Stalin Raza, al doctor Germán Rodas y a Arturo Torres, periodista. Muchas gracias, muy amable por su valioso aporte. Gracias, Miguel. Un gusto, Germán y Stalin. Muchas gracias, muy amables. Muy gentil, gracias, Miguel. Un saludo a todos. Muchas gracias. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Vamos a la pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo para hablar sobre las elecciones de febrero 2023. ¿Qué va a pasar en Quito? Ya proliferan los candidatos. ¿Vamos a lo mismo o a peor? Invitadas Rudy Hidalgo de Participación Ciudadana, el analista y catedrático doctor Arturo Moscoso y el politólogo y académico doctor Gabriel Hidalgo. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cada día Ecuador pierde $10 millones